I have the honor to moderate panel fantastic speakers today. y a los First of all, the fantásticos panelistas de hoy. Undersecretary, En primer lugar, al Mr. subsecretario, Batan, Mr. señor Timothy Batan, Timothy John for Batan, Planning, Department of Transportation of the subsecretario Government de of the Estado de Philippines. Planificación y Mr. Batan, Departamento de Transportes de after the speech of Filipinas. Mr. Batan, we will have Después the de su sharings by Mr. Ruben alocución Camba, who is the tendremos Southeast Asia al Regional señor Director of Acciona Rubén Camba, Infrastructure director and President of the general Chamber de of Commerce of Spain in the Acciona para el Philippines. sudeste asiático, presidente de la We will Cámara de have also Comercio the Española en representative Filipinas of the Spanish company IDOM, y Mrs. Maria a Romero, la who is the MRT4 representante Technical de Director, IDON, María and Romero, que es the representative directora of the técnica, Spanish company CAF, y al Mr. representante de Irving la empresa Barrutia, española Area Director in ICAF, CAF. el señor But before Barrutia. giving the floor to Antes de our dar la palabra honorable guest, a nuestros the Undersecretary honorables for Planning, panelistas y al I just want to secretario de share that Estado de I'm especially Planificación, happy today quería because I compartir have con ustedes que estoy beautiful name. My name is especialmente José María, contento y but I tengo un also nombre have a fantástico, nickname. José María, pero And también I un think that apodo. everybody can feel Y creo comfortable que today by calling by hoy my nickname. So my podéis nickname is Chema, llamarme por mi so I would like to apodo be Chema, for y me the gustaría speakers here que and para los also for the oradores que rest of se the dirijan a audience, mí okay? So como I'm Chema, became from tanto José María los Blasco to Chema panelistas Blasco, okay? como And el especially público. happy Soy, por tanto, to be Chema here Blasco. also Estoy encantado because también de the estar Philippines aquí is a porque priority country in Filipinas es Asia un for the país Secretary of State for Trade, prioritario which I en belong Asia to, para la because Secretaría de Estado the sector de infrastructure of this Planificación. roundtable, I El think it's sector de together with the infraestructuras en esta mesa redonda, energy is junto a la sectors energía, in which there are more son hoy los opportunities now dos for sectores en collaboration los que hay más between oportunidades the de Philippines colaboración and Spain. entre And Filipinas also I'm very y happy because España. I También met estoy before contento many of the representatives porque here he of the Spanish conocido a companies, muchos de los because representantes de las I empresas had the opportunity to españolas. work for 3 Hoy years he at the tenido la Economic and oportunidad Commercial de Office of Spain trabajar in durante Singapore, 3 años and en many la of the companies that oficina are present here económica looking for a partnership española for en collaboration with Singapur, the Philippines, y they were already algunos de los present que also in he visto hoy Singapore, ya estaban another Asian presentes country. también en Singapur, otro And país asiático. finally, I found Y very finalmente interesting creo que reading es the notes before coming to interesante moderate this roundtable la lectura de of las the notas que he interest hecho of the antes de Philippine venir a esta mesa authorities redonda in the sobre el interés de involvement las in the autoridades private filipinas sector, de la in the participación infrastructure del projects, sector also in the privado en los interest proyectos of de infraestructuras increasing the y el collaboration interés de between aumentar la foreign actors and colaboración local entre actors los in the Philippines with the agentes Foreign Investment extranjeros Act and en the Public Filipinas con la Service ley de Act inversión that extranjera I'm y sure that la we will ley talk de about servicio this público, during the roundtable. que estoy And seguro finally, cubriremos because durante during the just 12 months that mesa I've been working redonda, en los for ICEX 12 at meses the que he area estado of trabajando infrastructure, I para el learned ICEX en many el área things, de and I just want to share planificación e one in infraestructuras. particular He today. visto muchas cosas y I quiero learned compartir una that de the ellas con internationalization of ustedes. the He Spanish aprendido company, que la the Spanish company, internacionalización particularly the de las infrastructure companies, empresas must be españolas, green, especialmente de must be infraestructuras, digital, deben and must ser be verdes, deben sustainable. ser And I'm sure that digitales y today, deben ser together with the sostenibles. speech Y estoy by the seguro que hoy, Undersecretary junto a Batan la and locución the del sharings by secretario the Spanish Batán companies, we will match y these la ideas visión de las for empresas sure. españolas, So cubriremos I have the estas honor to give ideas the floor introductorias. to Tengo the el honor de dar la Undersecretary for palabra Planning, the al Department of secretario Transportation of the de Government of Philippines, Mr. Batan. Estado de Planificación del Departamento de Transporte de Filipinas, Timothy Batan. Thank you very much. Muchas gracias. How do I get the slide on Me screen? gustaría que la presentación se proyecte en pantalla, por favor. Oh, there you go. Ya tenemos la presentación. All right. Estupendo. Very good. Muy bien. Good morning, everyone. Buenas Ladies and gentlemen. tardes a todos, Sorry, good señoras afternoon. Rick. y señores. After a late lunch, just have to Hemos comido get it going tarde first. y Okay, so casi creo que es la mañana todavía, pero no. good afternoon, everyone. Buenas tardes. My name is Buenas tardes Timothy a John todos. Batan. I am the Soy Undersecretary Timothy for Planning John and Batan, Project Development secretario for the de Department of Estado de Transportation. Planificación en el I Departamento de am pleased Transporte to be de here Filipinas. Estoy before encantado de you estar this aquí afternoon to present frente a ustedes what hoy para we refer to presentar as our Philippines Transportation a lo que Modernization nos Program. referimos como el programa de This is modernización a del very transporte en mi timely país. forum Este for us to share this with you una because tribuna since muy we had the acertada change para of government compartir esto con in ustedes. July Desde of
el cambio de gobierno 2022. en What we julio have del been doing in the 2022 last 6 to 7 months was to put durante together los the últimos program 6 o that 7 we will be meses rolling out in hemos the next organizado el 6 years. programa que And que we implantaremos en los are próximos about to 6 finalize this años. program, Y vamos a and this terminar audience will actually este be one of the first that is going programa to see by and large what has en come unos cuantos together días, y as ustedes our van a ser el comprehensive primer program país for o el rolling primer out foro our que va transport a escuchar plans for the next 6 sobre years. nuestros planes para el sector Now, del as transporte we en los all know, próximos 6 no años. man Como is an todos island, and sabemos, no ningún country hombre can es do una things isla by themselves, y ningún and país this puede is hacer why we cosas take an active solo, effort y in por the eso department to reach en out el and departamento to have siempre conversations intentamos like this in order to contactar y present tener to the conversaciones market como esta the para presentar opportunities, the ante el mercado las challenges that are oportunidades present in the y los Philippines, retos and for us to presentes also en have a el país conversation to y understand poder what's on tener offer, una what are the conversación para entender capabilities, lo que what are se the ofrece, cuáles unique son las things that capacidades y our las cosas potential partners can bring to the específicas table que so that nuestros together socios we can potenciales address the pueden gaps that we aportar para que identify juntos in our podamos transport sector. aunar los desfases que hemos encontrado en nuestro sector Now, just del some transporte. quick idea on Algunas where ideas we are, rápidas who we sobre are. dónde estamos, quiénes Of course, somos, many y of por those in supuesto the muchos audience would de very much ustedes know en el where público the Philippines is. Just to conocerán make sure. dónde están las Just Filipinas, for pero context, para the garantizarlo Philippines, y has por a land contexto, area that tiene una is, superficie almost half that que of es Spain. We are la mitad de 300,000 square España, kilometers, where Spain is 312 500,000. But interestingly, kilómetros our cuadrados, population is España more es than el doble, twice pero the nuestra size of Spain. población es el doble. GDP-wise, we are El PIB 10%, that es of el Spain, 10% but de our España, median age pero is almost nuestra half that edad of Spain. media es también Now, la mitad from these que numbers, la you see española. stark De estas challenges, but very stark cifras ya opportunities as well. podrán ver retos And y that is one of the oportunidades. reasons Esta es we una de las believe razones why, por for las example, cuales in the last creemos quarter we que en reported el a último trimestre 7.2% increase hemos in our informado GDP de un in the fourth quarter of 7.2% de 2022, which incremento exceeded del all PIB, official que forecasts, which superó averaged todas las 6.8%. previsiones que At hablaban the de un recent World Economic 6.8%. Forum, the La Philippines has been razón hailed por as la the fastest cual growing economy among member countries in the Filipinas es la ASEAN. economía But de fast mayor as we may be crecimiento en growing las already, economías de Asia. Pero that aunque is estamos not the full creciendo potential rápido, of the country, esto no es and todavía el that's potencial because there's total one del big país, bottleneck ya que hay that is un gran preventing cuello us, de that is botella que slowing nos down evita our y nos ability to ralentiza deliver en la on our full capacidad potential, de and that is desarrollar our nuestro potencial infrastructure completo, y situation. es la situación de nuestras Just to give you some infraestructuras. examples, I will Para start on darles the upper algunos right-hand ejemplos, voy a corner empezar of this desde la of this slide. parte superior When we derecha. last did our comprehensive transportation study for Lanzamos our el capital, this estudio is not even the whole global de country, transporte we saw that we were de losing nuestra capital, 22 vimos que billion perdíamos euros in annual 22.000 economic losses millones because de of traffic euros en congestion. pérdidas And this is económicas just debido for a la our congestión del capital. This tráfico. does Y esto not even solo account for respecto the cost, the a economic nuestra cost of capital. traffic No es congestion in el our other coste urban total centers. en otros And just centros to give you urbanos context, o en el that país. Y is para roughly darle equivalent to contexto, 7% of our este pre-pandemic GDP in 7% de 2019. nuestro That is more PIB than twice the total foreign prepandemia, direct investments that que came es into the como la country in inversión that total same year, extranjera que and llegó al that is país el roughly mismo 10% año, of the y es market el capitalization 10% of de the la Philippines Stock capitalización de Exchange. mercado de la In terms of social mercado welfare bursátil de services that Filipinas could respecto have a been los provided, based on servicios our públicos official que estimates, se podían that is haber equivalent to proporcionado. building Es more el than 1 equivalente million a public school construir classrooms, más more de than 1 millón de 2,100 aulas escolares, provincial más de hospitals, and 4.3 million of irrigation hospitales for our y agricultural lands. 1.300.000 In metros terms of cuadrados de tourism, tierras de and regadío this is respecto al something turismo, y that esto was es algo being mentioned by Mr. que Ibazeta earlier lo ha over mencionado el lunch, señor we Ibazeta durante el sadly ranked almuerzo. 75th out of El 117 27 countries in a recent estamos en el 2021 nivel Travel and 27 Tourism de los Index. 123 In terms países. of environmental as well as safety Respecto statistics, a there's a lot los to criterios be desired. medioambientales y de And if seguridad, you hay would look at mucho the lower que right-hand corner of the avanzar. Y si screen ven in la terms of parte logistics inferior costs, derecha de we la pantalla, unfortunately ranked los 60th out of 116 in the logísticos, country in the world, estamos with también en 27% una of sales inversión muy inferior accounting for various respecto al resto de logistics-related los costs. Now, países del mundo how are en we lo que se responding refiere a to los this? costes How are we logísticos. ¿Cómo responding estamos to all of respondiendo these a esto? ¿Cómo problems, all of these respondemos transport and a todos estos infrastructure-related problemas problems relacionados con el that is transporte y la slowing down infraestructura what que could nos be a están faster growing Philippine economy? ralentizando lo que podría ser un Our grandísimo president has crecimiento de given la a very economía clear filipina? directive Nuestro during his State presidente of the ha Nation address, hecho una his first State declaración of the Nation muy clara address in en July, su and discurso that ante is la to nación en keep the julio, momentum que that we es mantener started el with impulso build y in the construir, previous government by construir, que
building better se and building produjo en more. anteriores gobiernos Our Secretary, y sustituirlo por Jaime construir Bautista, mejor. articulated Nuestro this in secretario the Jaime form of a Bautista lo vision articuló of elevating the Philippine a la transport hora de industry elevar to el sector global de transporte standards by filipino a making los them estándares accessible, mundiales, affordable, haciendo que comfortable, sea and safe. accesible, We have seguro, an 8-point confortable y socioeconomic asequible. agenda, two Tenemos of una which are agenda very socioeconómica relevant to the que Philippine es transport muy sector. relevante In the respecto near al term, sector de that is the reduction of transporte transport filipino, and la logistics reducción costs, de los costes and in the logísticos y de medium term, transporte a that is the largo plazo improvement of y infrastructure. a medio plazo la mejora de las I will not go into infraestructuras. this too much, but for those who would like to En better detalle, pero understand aquellos que the quieren policy entender mejor directions that are las driving many direcciones of our políticas transport investments, tras las as cuales well as están our nuestras transport inversiones en programs, transporte, we nuestros have a programas de national transporte, transport policy that tenemos was una adopted in política nacional de 2019 transporte and adoptada a en el recent 2019 articulation of y our una medium-term articulación plan for reciente de nuestro 2023 to plan a medio 2028 plazo covered by de the Philippine 2023 a Development Plan. 2029 cubierto por el Plan de Now, how Desarrollo are we Filipino. going to bridge ¿Cómo the gap, vamos that a aunar situation, the este status quo desfase, that we esta found situación, el ourselves in, status that quo we en el que find estamos en ourselves este in, momento, to the vision that a our esta President and visión our que tiene secretaries nuestro articulated? presidente y nuestros secretarios? El Departamento de Transporte es solo uno de las agencias de infraestructuras en Filipinas. Somos la segunda mayor. La primera es el Departamento de Obras Públicas y Autopistas, pero tenemos la mayor diversidad de activos. Uno es el sector de aviación, el segundo es el sector de puertos y marítimo, el tercero ferroviario y el cuarto es el sector de carreteras y vial. Y queremos construir mejor viendo todos los necesario en tres procesos. Primero, continuar y terminar los proyectos de la administración anterior. En segundo lugar, empezar y terminar los proyectos en el gobierno actual. Y en tercer lugar, algo que ya se ha mencionado en los paneles anteriores, empezar a iniciar proyectos que tienen ciclos de implementación largos y que irán más allá de nuestro propio gobierno. De esta es la forma en la que estamos articulando nuestras agencias administrativas. ¿Cómo lo vamos a hacer para que entiendan lo que estamos intentando hacer y donde ustedes podrían potencialmente tener un papel? Deben considerarnos bajo las lentes de que este proyecto es un círculo. Primero, la aprobación previa a las inversiones de aquellos planes y proyectos que ya están en curso. En segundo lugar, aquellos que ya han recibido la aprobación de la inversión. Tenemos un Consejo Nacional Económico de Aprobación y un comité que aprueba o ejerce el veto sobre los programas fundamentales de capital. Y tener esta aprobación es lo que hace que un proyecto pase de la fase 1 a la fase 2. La aprobación de la inversión a la construcción, por supuesto, medimos los procesos, la forma correcta de implementación y todas las actividades previas a la construcción. Y la cuarta sería, por supuesto, la operativa. No voy a entrar en cada uno de estos proyectos para cada uno de los sectores, pero lo que tienen frente a ustedes es que, y esto es muy apropiado ahora, en los últimos 6 y 7 meses es el tiempo que hemos utilizado para revisar todos nuestros órdenes y pedidos desde el 2000 hasta hoy y hemos identificado todos los proyectos planificados y en curso, incluso aquellos que se recomendaron en el 2004. Lo que ven para el sector de la aviación es 21 proyectos que está en la fase de preaprobación de las inversiones. En la fase 2 está el nuevo proyecto de aeropuerto internacional y nuestra nueva Gateway que está en la fase 3 para el sector marítimo. Lo que me gustaría destacar es la representación de proyectos. Tenemos dos tipos de activos que necesitan ponerse al día. Uno es el sector ferroviario, porque casi no tenemos, y como todo el mundo en el panel lo sabrá, porque son consultores y contratistas. Y también la Guardia Costera. Tenemos una línea costera muy grande y estamos en una parte muy sensible del mundo y ser capaces de tener seguridad marítima y aplicar nuestras políticas de seguridad pueden requerir muchas inversiones en activos de Guardia Costera. Verán, por tanto, una gran representación de estos proyectos en esta fase. El sector ferroviario.
lo sepan, antes de que se me dio la cartera de planificación y desarrollo, estuve en este sector los últimos 6 años. Ahora tenemos 43 proyectos en curso. Vemos que muchos de ellos son parte de planes maestros ya existentes, uno de nuestra región para metros en Cebú y en Tegal, que son los segundo y tercero centros urbanos más importantes del país. Por supuesto, el sector de carreteras también tendrá muchísimos proyectos. Del 80 al 90% de los viajes terrestres utilizan las carreteras y esta es la situación. Pero aparte de los proyectos, también tenemos a lo que referimos como iniciativas temáticas, que no son específicas de sectores respecto a la aviación, al sector marítimo, al ferroviario, carreteras, sino que incluyen varias, tanto desde bajar los costes logísticos, el transporte, el desarrollo de la industria, y etcétera. Los incluimos aquí porque sabemos que algunos de los socios potenciales están interesados no solo en proyectos específicos, sino en trabajar con nosotros en algunos o muchos de estas iniciativas temáticas en las que estamos actualmente trabajando. Han visto muchos proyectos, han visto muchas iniciativas, y una de las realidades a las que nos enfrentamos en este entorno es la situación después de la pandemia. Nuestro PIB bajó desde un 39.6 antes de la pandemia a más del 60%. La deuda respecto al PIB, nuestro presupuesto ha bajado y solo ha podido subir en menos de un 4%. Hemos pasado por distintos tipos de presupuestos, pero hay el menor presupuesto del gobierno filipino de los que ha habido en los últimos años. A esto nos enfrentamos. ¿Y cómo respondemos? Antes han visto una gran lista de proyectos. Nos referimos a él como construir más y construir mejor, que es nuestro lema. Y cuando, de hecho, este es nuestro logo, ¿no? Construir mejor, construir más. Build better, build more. Decimos que queremos construir mejor y más. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos mejor? La respuesta que tenemos se puede agrupar en 3. En primer lugar, una mejor identificación de proyectos, una mejor priorización y preparación de los proyectos. En segundo lugar, tener una estrategia de financiación más diversificada y amplia. Y en tercer lugar, unas mejores estrategias de implementación de proyectos. Y hay una nota al final de la pantalla que dice pensar en grande, think big. No podemos cerrar el desfase de infraestructuras con 1.000 millones, 2.000 millones o 3. Esto no es suficiente. Cuando llevemos a la práctica todos estos proyectos, 33 contratos con una media en los proyectos de $600.000 estadounidenses. Así que lo que queremos hacer es estructurar en grande, diseñar en grande, implementar en grande para poder cumplir con la escala que es necesaria. Por ello, en primer lugar, ¿cómo construimos mejor? Haciendo mejor identificación, priorización y preparación de los proyectos, que es la fase 1 del ciclo de proyectos. Si no tenemos la planificación maestra adecuada, si no tenemos las aprobaciones de las inversiones, ni siquiera llegaremos muy lejos. Todo permanecerá siendo simplemente una idea. Y por ello, lo que ven en esta pantalla es una panorámica de las 3 subfases de la fase 1. Cuando decimos que un proyecto está en planificación y desarrollo de proyecto, pasa por otras 3 fases. En primer lugar, la identificación del plan maestro. En segundo lugar, el desarrollo del proyecto, estudios de viabilidad. Y en tercer lugar, la evaluación de la inversión. Así que para la fase 1, lo que verán aquí es un inventario. Hemos hecho una revisión de todo lo que se había hecho previamente en las últimas 2 décadas. Y todos los otros planes maestros
maestros en el sector de aviación marítimo, ferroviario, vial y multimodal están en la pantalla. Los interesantes son los que hemos destinado para mejorar y revisar en los próximos años. En el sector de aviación estamos desarrollando una estrategia de aeropuertos para nuestra región capital con el Banco de Desarrollo Asiático. Estamos desarrollando también un plan para los aeropuertos civiles, y que estos proyectos, la mayoría son de mejoras, porque se nos ha dicho que tenemos suficientes aeropuertos, solamente tenemos que mejorarlos. Y esto es algo en lo que vamos a estar trabajando juntos en una troika. Y para el sector marítimo estamos haciendo un plan maestro para el desarrollo nacional de puertos, y lo que hemos estado debatiendo es que antes solamente considerábamos la conectividad, la logística alimentaria y el transporte en nuestra estrategia de puertos, pero se nos ha informado que hay una oportunidad de aumentar el valor de nuestras inversiones portuarias teniendo en cuenta los requisitos de la energía eólica offshore, y estamos pensando en ello, y gracias a tribunas como esta podemos conocer esta situación y mejorar nuestras planificaciones maestras. La siguiente, que es muy relevante para uno de ustedes aquí en esta tribuna, es nuestro plan maestro para la Guardia Costera Filipina, una de las áreas en las que estamos invirtiendo mucho, mejorando nuestras capacidades en este campo. Y lo que debemos hacer, o lo que necesitamos aquí, es un plan maestro robusto. Para ser honestos, no lo habíamos tenido en la última década. Por ello estamos trabajando con otros socios, pero es desde luego algo que todavía les puede interesar. Trabajamos también en el sector ferroviario, en el sector vial, tenemos muchos, pero en el sector multimodal, y aquí, atención, estamos desarrollando un plan maestro a 30 años para crear un metro en nuestra región capital, que requiere muchísimo apoyo financiero y de inversión, y también con la Agencia Japonesa de Cooperación. Y la idea es muy sencilla. En la fase de planificación maestra identificamos, por ejemplo, 20 proyectos potenciales, y es de estos 20 donde seleccionaremos los proyectos individuales que pasan a la siguiente fase. Haremos un estudio de viabilidad siempre que el Gobierno español u otros países nos preguntan en qué podemos trabajar juntos. Tenemos este plan, este mecanismo, este instrumento, estos recursos que podemos utilizar para los estudios de viabilidad, y generalmente nuestra respuesta será proyectos que tienen que estar en el plan maestro. Tenemos una lista larga de 20 proyectos, entonces nos ocuparemos de 5 de estos con nuestros recursos internos, otros 5 trabajaremos con España, otros 5 con Japón, y por ello es muy importante prestar atención al progreso del plan maestro. El último en la lista es el primer plan maestro para el Sistema Nacional de Transporte, y que tenga en cuenta el nivel geográfico y sectorial. Nunca hemos hecho en las pasadas 30 décadas un plan nacional global que incluya todos los modos de transporte, y estamos trabajando juntos al Banco de Desarrollo Asiático. Esto era respecto a las fases. Fase 1. Y la segunda subfase tiene que ver con los estudios de viabilidad. En esta transparencia verán los proyectos específicos y podrán descargarlos. Les mandaremos información sobre esta presentación. No se preocupen. En este momento lo que pueden ver es una lista de los proyectos que están ahora a punto de comenzar sus estudios de viabilidad. Algunos están en curso, otros ya se han completado. Cuando completemos este estudio de viabilidad en la subfase 1.2, entonces pasamos a la fase de inversión. En la lista ven todos los proyectos que han sido presentados. La mayoría de ellos tiene el logo del departamento, quiere decir
que lo estamos haciendo nosotros esencialmente. Lo que hacemos es actualizarlo periódicamente para identificar qué proyectos van a pasar a la fase de evaluación de inversiones. La división en modos de transporte es igual que en el resto de las fases. Para darles una idea de cómo estamos, el mayor organismo de inversión del país se ha reunido con nosotros 3 veces, una vez en noviembre, otra en diciembre y otra la semana pasada. La primera vez tuvimos 2 aprobaciones de inversión. En la segunda reunión, que no era para la aprobación de inversiones, así que no tuvimos nada. Y la semana pasada, el 2 de febrero, tuvimos la aprobación de 4 proyectos y pensamos continuar con el ritmo de obtener una aprobación de inversión cada vez que este Consejo se reúne con nosotros. La segunda estrategia, la primera, como he dicho, era mejor planificación, mejor identificación, mejor inversiones. La segunda estrategia tiene que ver con la financiación y la consideramos como una más amplia y diversificada estrategia de financiación. Nuestra mix bilateral actual tiene mucha mezcla, un 50% con los japoneses, un 17% con los chinos, menos del 1% con otros bancos de desarrollo. Nos encantaría que España estuviera aquí a un nivel significativo y esta es la razón por la cual estamos haciendo esfuerzos para trabajar junto a la Embajada y al Departamento Económico de la Embajada para llegar a esto, para darles una idea sobre cuánto de nuestra cartera un único socio puede aumentar en un periodo breve de tiempo. Creo que Rubén ha mencionado hace poco, antes del 2018, la mayor exposición del Banco de Desarrollo Asiático en un único proyecto fue un proyecto de 1.500 millones de dólares. Hoy en día el compromiso total del Banco Asiático de Desarrollo a un proyecto en Filipinas es de 7.100 millones de dólares estadounidenses, que es el mayor que ha otorgado el banco. La última vez que el banco intervino en este sector fue en 1975. De ahí al 2022 llegaron al 7.200 millones de dólares de inversiones, simplemente para darles una idea sobre cuántas cosas hacemos juntos en acuerdos bilaterales o multilaterales en el plazo de mandato de un único gobierno, y para que entiendan cuántas oportunidades existen. Una cosa que hay que destacar es la siguiente: el aumento del presupuesto del departamento se va a limitar dentro de todo lo que es el presupuesto gubernamental. Cuando empezamos en el 2016, el departamento solo tenía un 1% del presupuesto del gobierno. En el 2023, un 9%. Hemos crecido casi 10 veces en los últimos 10 años y probablemente no vuelva a suceder, porque entonces tendríamos casi más dinero que el gobierno. La cifra que ven aquí es la cuota combinada del Departamento de Transporte y el Departamento de Obras Públicas respecto al presupuesto del gobierno. En el año fiscal 2016, la cuota combinada de las 2 agencias mayores de infraestructuras respecto al gobierno nacional era del 14%. En el 2023, esto ha subido al 26%, casi un cuarto del presupuesto total. Si vemos nuestros objetivos oficiales, que es del 5 al 6% del PIB, tiene que ir en gastos en infraestructuras, y esto es correcto, porque el Gobierno nacional ha pedido el 22-23% del PIB y nosotros vamos a tener, por tanto, un 5 al 6% de este presupuesto. Esta gráfica es o probablemente mi favorita de todas. Les muestra que desde 2016, cuando teníamos solamente 46.000 en presupuestos, en 2023 hemos llegado a 483.000 millones. Nuestro programa es que desde estos cifra en el 2023 vamos a seguir creciendo, pero solamente a un 8% anual, que son nuestras proyecciones
de crecimiento a medio plazo. Lo que es importante aquí es que mientras proyectamos nuestro margen fiscal a este nivel, tenemos que garantizar que tenemos proyectos que estén preparados para absorber este espacio fiscal. Si no, este espacio, esta cuota del presupuesto del Gobierno que hemos ganado en los últimos 6 años, se reasignará a otras agencias del Gobierno. Y como podrán ver, en el 2023, más del 95% de los programas de capital del Gobierno se han destinado a infraestructuras ferroviarias. Pero esto no va a ser siempre el caso, porque en el 2024, 25, 26, nuestro programa de inversión para los proyectos en curso empezarán a hacer disponibles proyectos más de naturaleza verde y a la vez tendremos más espacio a medio plazo. Esto quiere decir que este espacio en verde que ven en las gráficas, el 33,38 billones de euros, es margen de inversión que vamos a planificar a corto plazo. Cuando el espacio fiscal empiece a estar disponible en el 2025 o 2026, ya habremos concedido nuevos proyectos. Esto significa que en el 2025 ya estaremos en procesos de compras, en el 2024 ya estaremos trabajando en diseño y esto quiere decir que en el año 2023, este año tan crítico, tenemos que garantizar que hacemos suficiente preparación de proyectos, estudios de viabilidad, obtener aprobación de inversiones, porque si no, cuando el espacio fiscal pierda este vigor, ya no tendríamos proyectos para absorberlo, lo cual sería una pena, perder esta oportunidad y perder todo este trabajo de los pasados años hacia el futuro. Por ello, esta gráfica es mi segunda más favorita. Es muy relevante considerando nuestros socios potenciales públicos y privados están en esta sala. Basándonos en nuestros estudios, generalmente la preparación de proyectos les costará alrededor de un 1% del coste total del proyecto. Esto significa que si estamos preparando para $33.000 en proyectos, necesitamos 300 millones de euros aproximadamente a corto plazo para poder cocinar, para poder preparar los nuevos proyectos. FIAM tiene uno de 15 millones y no sé si va a formar parte de nuestra parrilla. Y esto es algo de lo que estaba hablando con mi compañero de mesa durante el almuerzo hoy. Los distintos instrumentos disponibles, tanto del Gobierno español, tal y como yo los entiendo, hay dos, uno del Ministerio de Economía, hay dos también del Ministerio de Comercio y el tercero del Ministerio de Asuntos Exteriores, y pensamos extraer cada céntimo de todos estos instrumentos, porque es solamente haciéndolo así que vamos a poder ser capaces de preparar nuevos proyectos para que después ustedes participen en ellos. Así que ahora que he dejado esta imagen de la estrategia que tenemos a mediano y largo plazo, se puede apreciar aquí en la pantalla. Cuando hablamos de corto plazo en el Gobierno filipino, nos referimos a los 3 primeros años del Gobierno. Como el periodo de gobierno es de 6 años, pues la primera mitad son 3 años y es lo que llamamos a corto plazo. Entonces, al principio lo que queremos es mejorar nuestra habilidad para participar en nuevos proyectos y prepararnos para el verdadero desembolso que se nos viene encima en 2025 y 2026. En cuanto a estrategias, pues por supuesto completar a tiempo los proyectos que ya se han emprendido, invertir en preparación de proyectos, estudios de viabilidad y todo lo que se necesita para estar preparados para ejecutar a mediano plazo. Y número 3, ejecución de proyectos.
porque esos 33.000 millones de euros son únicamente para los proyectos que requieren financiación pública y no incluyen la otra mitad de los proyectos que tenemos a la vista, que son los proyectos del sector privado. Entonces, preparamos proyectos que no requieren espacio físico. Un buen ejemplo de ellos sería los aeropuertos de participación público-privada. Y, como he mencionado anteriormente, debido al espacio fiscal que queremos defender durante el mediano y largo plazo, vamos a invertir en esos nuevos proyectos que estamos preparando. Básicamente, esta diapositiva nos da una idea del tipo de proyectos que queremos abordar a corto y mediano plazo. Una vez más, en términos de diversificación, nuestro presidente ha dicho durante la cumbre conmemorativa de ASEAN que aspiramos a mejorar las relaciones euroasiáticas en los próximos 2 años. Y esto me recuerda que, a pesar de que entendemos que los recursos disponibles son limitados, tanto en Filipinas como en España, entendemos también que necesitamos acceso a facilidades de crédito a nivel europeo y a nivel global también. En este nuevo crédito de PGII, que ya no recuerdo lo que significa, pero no sé, los americanos son los primeros. Solo por dar una idea de la huella de nuestra actividad de diversificación, vemos aquí en la parte superior de la pantalla nuestros socios actuales. Japón, por supuesto, que tiene una enorme prevalencia entre nuestros proyectos, pero aparte de eso tenemos discusiones en curso con nuevos socios potenciales en la parte inferior izquierda de la pantalla. Y algunos de los cuellos de botella que estamos experimentando, y eso lo sabe muy bien el señor embajador, se centran en el hecho de que estamos trabajando codo a codo con nuestro Ministerio de Finanzas y de Justicia, y que allí las cosas se mueven un poco más lentamente. Nos estamos diversificando para tener más recursos para preparación de proyectos y tener acceso a consejo experto para que nuestros socios bilaterales nos expliquen a qué aspiran. Como socios extranjeros invirtiendo en Filipinas, necesitamos entender cuáles son las aspiraciones de nuestros socios y no solo los requisitos que ponemos nosotros. Entonces, esa comunicación es el centro de la colaboración bilateral. Bueno, aquí hay tanta información que no me atrevo a leerla completa, pero es otra de las maneras en que estamos diversificando. Primero, diversificando nuestros socios bilaterales y multilaterales, y luego diversificando nuestras fuentes de financiación. Hace poco me preguntaron en una entrevista si el gobierno filipino se iba a centrar en financiación del sector privado en los próximos años, y la respuesta que di en ese momento es que no tenemos que elegir una cosa o la otra. Nuestros 2 últimos gobiernos adoptaron esa dicotomía de una cosa o la otra y estaban tan centrados en la participación público-privada como si fuese la panacea para todo, que los últimos 6 años han estado muy centrados en este tipo de colaboración, en parte porque podíamos permitírnoslo, pero en el fondo lo que verdaderamente queremos hacer en los próximos 6 años es demostrar que con la enorme brecha de infraestructura que tenemos, no podemos permitirnos elegir entre público o privado, y estamos maximizando todas las fuentes posibles de financiación y toda la ayuda y los recursos posibles del sector privado para que podamos trabajar juntos. Entonces, ahora que nuestro presidente ha afirmado la función que tienen los acuerdos público-privados, también estamos afianzando las raíces durante el primer semestre de este gobierno
para buscar fuentes alternativas de financiación. Ya hay 3 proyectos aprobados en nuestro plan de cooperación público-privada. Tenemos 3 aspectos que los apoyan. El centro PDMF es una agencia gubernamental que financia preparación de proyectos para proyectos mixtos, públicos y privados. Luego tenemos también el Banco Oficial de las PPPs, que ha sido el que financió el Aeropuerto Internacional de Manila en febrero pasado. Más allá de eso, tenemos el Banco Mundial, que nos está ayudando con diferentes proyectos de construcción y actualización de aeropuertos. Voy a saltarme un par de diapositivas porque no tenemos tiempo. Entonces, aquí se muestra cómo nos estamos arreglando para construir mejor, para financiar los proyectos y para continuar o para seguir aplicando las estrategias que nos hemos propuesto. Y como recalcó nuestro presidente en uno de sus discursos, esto tiene que ver con muchos de los proyectos que ya se han adelantado para llevarlos a una exitosa conclusión. Básicamente, estamos reforzando nuestras capacidades. En la pantalla, bueno, esto es en el sector ferroviario solo, todavía estamos trabajando con los demás, pero en los últimos 6 años en el sector ferroviario hemos empezado con 24 instalaciones y terminamos con 650 personas. Y con esa cantidad de personas, la cantidad de contratos se acerca a 3 millones de euros que han pasado, por así decirlo, por las manos en términos de aprobación de todo este equipo, que podría sonar como mucho, pero si empezamos a ver las dimensiones de estos contratos, 350 millones de dólares y demás, de alguna manera se adquiere otra perspectiva. El caso es que desde 2016, lo siento si voy corriendo, pero es que quiero mostrar todo lo que hemos hecho y parte de mi trabajo consiste en explicar lo que hemos hecho en estos últimos 3 años y cómo pensamos continuarlo en los próximos 3. Pues desde 2016 teníamos 33 concesiones multimillonarias en dólares americanos. Y a la derecha de la pantalla mostramos la tasa de respuesta del mercado a nuestras iniciativas. Estamos jugando en una liga completamente diferente. Antes hablábamos de 300, 400 millones de dólares en proyectos, pero estamos muy agradecidos del giro positivo que ha dado el mercado hacia proyectos multimillonarios. Por ejemplo, los contratos de obra civil hace 3 años generaron 64 participantes a los concursos entre los países convocados. Y esto no es más que un ejemplo de la respuesta y la confianza que ha dado el mercado a la forma en que llevamos adelante nuestros proyectos. Y ahora que me toca a mí la parte de compras, puedo dar fe de lo complicado que es. Entonces, estamos hablando de macrocontratos. Estamos tratando de cubrir un hueco de inversión de 33,000 millones de dólares. Y no podemos cubrir esa brecha pensando en pequeño. Estamos pensando en contratos de 300 millones, 400 millones. Y para ello necesitamos mantener el nivel de confianza y cooperación que hemos tenido hasta ahora. Ya sé que voy tardando mucho, pero quería mostrar la trayectoria de nuestras adquisiciones en estos últimos años. Todavía no hemos completado todos los proyectos, como decía Rubén. La parte azul clara de la pantalla se muestra lo que nos falta por recorrer, pero yo creo
que en estos últimos años hemos logrado mucho de lo que nos habíamos propuesto. Otro aspecto muy importante, considerando la función de las consideraciones de responsabilidad social y medioambiental. Esto es algo en lo que está muy involucrado mi departamento. Uno de los aspectos más importantes no es solo cumplir con la regulación, sino que tiene que ver con el uso de las herramientas de aplicación que nos han permitido, por ejemplo, cumplir con el 80% de los requisitos medioambientales de manera voluntaria, es decir, no hemos tenido que expropiar a nadie para liberar tierras para efectos medioambientales. Todos nuestros socios potenciales se han acogido a estas directrices y sabemos que hay muchas instalaciones verdes y semiverdes que tienen que demostrar suficiente calidad social y medioambiental como para garantizar proyectos futuros. Ahora bien, ¿cómo participar? Pues lo primero que hay que preguntarse es quién va a financiar los contratos, porque las reglas varían mucho si la financiación proviene de los japoneses o del Banco Mundial o de los coreanos o de la participación público-privada. Y sin entrar en muchos detalles, hay que recordar que las reglas de la participación dependerán de quién sea el socio financiador del proyecto en el cual está asociada la empresa de interés. Todos no. La mayoría de los proyectos que hemos visto hasta ahora tienen una visión general por proyecto. Y voy a hablar solo de una muestra para dar una idea de cómo funcionan estos proyectos. Todos ellos están disponibles para su consulta con un código QR al final de la presentación. Por ejemplo, en el proyecto ferroviario más grande del gobierno, se ha convertido en el proyecto más amplio de participación japonesa en nuestro país y consta de 3 partes. Y en una de ellas participa Rubén. Bueno, y CAF también. La información relevante está aquí. Parte del resumen del proyecto es una descripción del contrato mismo. Cuando abrimos el concurso para los proyectos, no ofrecemos un contrato único, salvo que sea un PPP. Pero al menos para los contratos con financiación gubernamental, lo que se ve es algo parecido a esto. Ya sé que es un poco tarde para entrar en la primera fase del proyecto, pero básicamente esto lo comparto para explicar cómo se leen estos resúmenes de proyecto, que son los que vamos a ver al final de la presentación con el código QR. A ver, ¿qué me falta? Sí, estas me las voy a saltar porque no tenemos tiempo. Pero, insisto, y por resumir, solo por el tamaño de nuestro país y por el dividendo demográfico que esperamos tener en las próximas décadas, estos proyectos ya son suficientemente grandes. Pero la realidad es que no se pueden maximizar ni optimizar a menos que abordemos este cuello de botella evidente que hemos tenido durante casi la última década, que es el modelo de transporte. Como he señalado anteriormente, es algo que no podemos hacer solos. No podemos llevar a la práctica grandes proyectos, sobre todo los que no hemos puesto en práctica anteriormente a una escala similar, y por ello estamos haciendo esfuerzos activos para potenciar
la presencia de socios que nos ayuden a resolver los problemas que se nos presentan. Y por eso nuestro presidente ha dado carta blanca al Departamento de Transporte para buscar los socios más apropiados y ágiles para ayudarnos a llevar adelante estos proyectos. Y con esto termino. Muchas gracias y buenas tardes. Mr. Batan, yes, before giving the floor to Ruben Camba, yes, some comments on financing. Sí, efectivamente. Hay algunos comentarios sobre financiación, pero los dejaremos para más tarde porque creo que mañana también nos esperan algunas reuniones con el Ministerio de Turismo e Industria. Pero sí, algún comentario de la agencia, porque es interesante compartirlo con el público. Para la financiación tenemos el FIEM y el FEST. Y están los esfuerzos que estamos haciendo desde el CIES o desde el CESTE para mejorar esta financiación. Y hay también oportunidades de crédito no a fondo perdido, que son oportunidades que tienen que ver con los fondos de la Unión Europea. Sin embargo, todavía hay algunos obstáculos que superar, aunque de momento todavía se están llevando a cabo los estudios de viabilidad para ver si España puede financiar algunos de estos proyectos o a través de empresas privadas españolas bajo la modalidad PPP, que también entraña ciertas restricciones técnicas internas para la financiación de este tipo de proyectos. El caso es que ahora estamos aplicando una asistencia técnica para financiar más proyectos o cofinanciar con dinero privado español proyectos de este tipo, que puede ser una alternativa interesante que tal vez podríamos discutir mañana. En cuanto al FESTE, pues nos han presentado contratistas internacionales que están desarrollando proyectos en Turquía y que acuden al FESTE para garantías, para cobertura, para entrar en estos proyectos. Pero los proyectos del FESTE suelen ser más españoles, pero estamos ayudando a entrar a proveedores españoles en estos proyectos en Turquía como una forma de cooperación, y en este sentido ampliamos la cobertura del FESTE a proyectos internacionales. Y muy brevemente, en cuanto a ese Gateway Global, el ICEX está negociando para convertirse en asesor oficial del Global Gateway, para ofrecer asesoría dentro de la medida de lo posible a estos programas, y luego la financiación a través del Ministerio de Economía español. Actualmente, el Ministerio de Economía y de Comercio tiene una sólida estrategia para mejorar la financiación española a proyectos multilaterales. Y estamos tratando de abordar a las empresas españolas para discutir estas condiciones financieras, y estamos guiando esa financiación a proyectos en los que pensamos que pueden participar empresas españolas, definiendo las reglas y las condiciones financieras y canalizar la financiación hacia proyectos de este tipo, sobre todo en países asiáticos, con lo cual pues seguramente Filipinas será uno de los países que se beneficien de esa cooperación. Y con esto doy la bienvenida a Rubén Camba, que es presidente de la Cámara de Comercio de España en Singapur. Vale, gracias. Chema, ya hemos estado hablando en Singapur cuando estuve allí. Eso fue antes de mudarme a Manila. Y desde allí quería partir. Pero antes de eso quisiera dar las gracias a Casa Asia y a la PCCI y el Consejo Empresarial Español. Sé que han hecho grandes esfuerzos para llevar adelante esta reunión con participación de embajadores y del resto del equipo. Así que gracias y mucho éxito a las delegaciones aquí presentes. Dicho esto, quiero pasar a hablar del caso Acciona en el sureste de Asia.
Entramos en el sureste de Asia en 2016. Ya habíamos tenido experiencias en Hong Kong en los años 90 del siglo pasado, pero en Singapur hemos iniciado esta nueva era, que era una directiva de la empresa, apostar por el mercado asiático. Ciertamente es un mercado en crecimiento con muchísimo potencial. Y la idea era utilizar a Singapur como eje de crecimiento en la región. Eso fue hace mucho, en 2016. Y Filipinas era uno de los países a los que aspirábamos entrar como parte de esa estrategia. Y nos dimos cuenta de que nuestro país diana tenía que ser Filipinas por todas las oportunidades que ofrecía en ese momento, que fue en 2016 durante el gobierno de Aquino. Desde entonces es mucho lo que ha cambiado, como ya hemos oído repetidamente aquí, pero en 2016 el gobierno de Aquino estaba apostando mucho por las PPPs, que se consideraban casi una idea novedosa en ese momento, o al menos estaba de moda. El caso es que las PPPs pueden ser una solución, pero no la única. Y eso es algo que se discutió mucho durante el siguiente gobierno, cuando se abrió la cartera de proyectos, no solo a PPPs, sino también a financiación multilateral, para cumplir con ese objetivo de un 5% del PIB. Y eso fue lo que permitió llegar a esos 15.000 millones de inversión o más. A mí me pareció eso una jugada muy acertada, porque inicialmente queríamos abordar el sector privado con un proyecto de tratamiento de aguas, que era uno de nuestros negocios en Filipinas, en colaboración con el sector privado. Era un plan para hacer llegar agua potable a los habitantes de Manila. Y luego nuestro siguiente proyecto también fue una PPP, que era un proyecto que para nosotros resultó ser un gran éxito. Un puente que se construyó en una de las trayectorias de Magallanes. Y bueno, debido a la pandemia sufrimos un retraso de un año, pero fue un proyecto muy interesante del que ahora estamos muy orgullosos. Actualmente es el puente más largo o más grande de Filipinas y se inauguró apenas antes del final del gobierno anterior. Pero en todo caso, ese proyecto nos puso a Acciona en el mapa en Filipinas. Lo que pasa es que todavía no entendemos cómo van a salir al mercado los proyectos gubernamentales, o al menos no lo entendíamos hasta que nos conocimos. Esto ya empieza a sonar a anécdota. Y básicamente el equipo que tenía usted en ese momento era bastante reducido y, sin embargo, ha logrado aumentarlo gracias a estos proyectos que nos comentaba, proyectos ferroviarios, en concursos en los que hemos participado, y en toda una serie de proyectos adicionales que recibirán fondos japoneses o chinos, y gracias a ello entiendo que han podido sacar estos proyectos al mercado. Y lo que observamos es que Filipinas ha hecho un enorme esfuerzo por lanzar proyectos durante el gobierno anterior. Para nosotros ha sido un éxito, porque vemos que este gobierno, con el presidente actual, está cambiando un poco la forma de abordar las cosas, volviendo un poco a la participación público-privada. No sé si esto tiene que ver con el cambio en la legislación para las PPPs, donde cambian las condiciones para la participación del sector privado, que entiendo que hay condiciones que han cambiado. El caso es que
Sabemos que ahora están ustedes en contacto con el sector privado para adaptar esa ley a las condiciones actuales y esperamos que eso suceda pronto. Y tenemos la esperanza de que con esos cambios tengamos la capacidad de volver a entrar en estas alianzas público-privadas e invertir una vez más en Filipinas. El caso es que, volviendo a los proyectos ferroviarios que emprendimos en la administración anterior, quería decir que en Filipinas hay grandes oportunidades, pero también hay grandes retos que superar. Y eso es algo que quería recordar a todos aquí. Hemos trabajado con el gobierno anterior y con el actual para ayudar a Filipinas a superar los retos que enfrenta. Y en términos de retos, pues para una empresa como Acciona, el primer reto son estos proyectos lineales, proyecto ferroviario, proyecto de puentes. A nosotros nos parece que el problema más grave que hay que superar es el derecho de paso, que a nosotros nos genera muchas dificultades. Sé que están trabajando ustedes para solventarlo, pero no es el único reto que enfrentamos y sabemos que están ustedes abordando otras dificultades, como por ejemplo los presupuestos anuales. Observamos desde fuera, como contratistas externos, que la proyectabilidad tiene que tener un horizonte presupuestario muy claro año tras año. Y hemos luchado mucho, hemos pedido mucho que el gobierno filipino tenga un proyecto claro asignado a estos megaproyectos, porque es muy difícil lanzar un megaproyecto si no se tiene un horizonte presupuestario año a año, y por ello los contratistas pueden sufrir mucho, sobre todo en términos de flujo de caja. Pero bueno, veo que están dando ustedes los pasos necesarios para solventar esa situación. En resumen, hay dificultades, pero pensamos que este gobierno está trabajando para superarlas. Más allá de eso, quisiera hacer también un par de recomendaciones para un país que crece a la velocidad que crece Filipinas. Esta mañana decía alguien que en 2022 el crecimiento fue de 7,6, que ha sido la cifra de crecimiento más alta desde 1976, es decir, más de 40 años. Y mencionaban que con el presidente Marcos padre hubo un crecimiento muy saludable en Filipinas y que ahora lo hay otra vez con el presidente Marcos hijo. El caso es que todo este crecimiento se basa en una amplia oferta de proyectos y en abrir la economía a la inversión extranjera, a la inversión privada, a las empresas, como se decía esta mañana, una participación hasta el 100% de propietarios no filipinos en proyectos de infraestructura. Todo esto lo hemos visto durante 2022 y ha sido buena noticia, pero más allá de ello, quería reforzar el mensaje que se dio esta mañana, donde alguien decía que aunque podamos entrar como inversores extranjeros con una participación al 100% en Filipinas, mi recomendación en Acciona siempre ha sido tener un socio local. Estamos convencidos de que el éxito de nuestros proyectos pasados en Filipinas proviene del hecho de que siempre nos hemos asociado con aliados locales, el MCI, Forest Balfour. Son grupos muy sólidos en Filipinas y he querido mencionarlos porque nos han ayudado mucho a crecer en ese país. Y es la recomendación que puedo ofrecer a cualquiera que quiera invertir en Filipinas porque se basa en nuestra experiencia. Así que para cualquier empresa de infraestructura interesada en invertir en Filipinas, pues le puedo decir que es una gran oportunidad
oportunidad. Es un país donde los contratos son bastante equilibrados, que para nosotros también es importante porque muchas veces concursamos con condiciones menos favorables. Y aparte de los contratos para gestión de aguas, vemos muchas oportunidades diferentes. Por nuestra parte, como empresa de infraestructura, detectamos muchas oportunidades en la construcción y gestión de puertos y en muchos otros aspectos que el gobierno filipino quiere desarrollar. Y también hemos visto en su presentación oportunidades para construcción de aeropuertos. La semana pasada hemos visto el primer proyecto PPP de este gobierno, que por lo visto va a ser un hospital construido en alianza público-privada. Y otra cosa de la que hemos estado hablando mucho es que Filipinas, y Manila específicamente, pues tiene más de 12 millones de habitantes que están usando el metro. Y si comparamos a Filipinas con otros países o digamos con otras ciudades como Tokio, Madrid o Singapur, con líneas de metro de 400 kilómetros, bueno, Madrid también, 400 kilómetros de líneas de metro. En Singapur aspiran a líneas de 300 o a redes de 300 kilómetros, con lo cual la construcción de un sistema de transporte subterráneo en Filipinas es una gran oportunidad que no desdeñaríamos y que nos gustaría aprovechar. Pero claro, vemos muy buenas perspectivas y después de la reunión que hemos tenido la oportunidad de tener en Bruselas con el presidente Marcos, tenemos esa esperanza de que el sector privado pueda participar en proyectos de esta naturaleza. Y a mí me pareció muy productiva la reunión con el presidente Marcos para dar confianza a las empresas privadas para que inviertan en Filipinas. Así que nuestro compromiso es con el país. Queremos seguir trabajando como aliados de los filipinos en Filipinas. Gracias, Rubén. Y ahora vamos a pasar al caso de IDOM, a María Romero, directora técnica de MRT4. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a Casa Asia y a la Oficina Comercial de la Embajada por invitarnos a participar y poder presentar el caso de IDOM. Bueno, para empezar, quisiera decir cómo se aproxima IDOM, ¿no?, a toda la zona de South and South East Asia. En estos momentos nosotros contamos con 3 oficinas. Desde 2009 estamos basados en Malasia y desde aquel momento pues hemos ido participando en un número bastante interesante de proyectos en diferentes países de la región. Voy a ir directamente a Filipinas, donde, bueno, pues viendo ese número de proyectos, estaríamos hablando de, pues en más de 40, el 17% los habríamos hecho en Filipinas. En estos momentos estamos desarrollando 2. Creemos que son dos proyectos importantes que aportarán en el futuro valor y creemos que son grandes oportunidades también de crecimiento para el país. IDOM en estos momentos tiene una oficina bueno, instalada en Metro Manila, desde donde podemos abordar todo este trabajo. El primer proyecto que quería comentar es sobre el desarrollo del Master Plan para la cadena logística de alimentos en los años 22-40. Este Master Plan se plantea como una hoja de ruta que puede ayudar al Gobierno, a los privados y a otros stakeholders para poder llegar a tener un esquema logístico alimentario moderno, eficiente y sostenible. El ámbito de este proyecto es el sector agroalimentario,
focalizándose en sus tres componentes: agricultura, pesca y ganadería, y con el objeto de poder llegar a generar una cadena de valor de los alimentos, identificar la logística necesaria, establecer políticas para poder abordar estos trabajos, así como las necesidades de inversión. El proyecto tiene un plazo de duración de unos 12 meses y está centrado, el objeto es centrar a la comunidad filipina en el punto principal de este proyecto para poder garantizar pues una cadena de distribución, alimentos seguros, de calidad, promover la investigación y mejorar el desarrollo de todo el sector agroalimentario. El proyecto se está desarrollando con parte del equipo de IDOM, desde las oficinas que tenemos en España, pero también apoyándonos en todos los trabajos de campo, desplazando nuestros equipos allí y contando también con colaboradores locales que, como también decía antes Rubén, pues es importante, ¿no?, contar con su conocimiento. El segundo proyecto que quiero comentar, el que ya ha sido mencionado en varias ocasiones, del cual bueno, yo estoy totalmente involucrada, es el MRT4. Sumará, bueno, el contrato llevamos un año trabajando en él, tenemos por delante otros 2. El contrato ampliará la red actual de Metro Manila, sumando 15 kilómetros más y unas 10 estaciones. El proyecto, el enfoque, cómo abordamos estos trabajos, ¿no? Una compañía como IDOM, bueno, pues es formando esos equipos no solo multidisciplinares, pero también multinacionales, internacionales, donde aunamos el conocimiento que nos pueden aportar los profesionales locales y el conocimiento que nuestros equipos más especializados traen pues, de todos los grandes proyectos que hemos venido haciendo por el mundo. Entonces, en estos momentos, la oficina de Filipinas cuenta con unas 20 personas incorporadas. En las próximas semanas se va a ir sumando más equipo, de los cuales 12 profesionales filipinos forman parte ya de nuestra compañía y 8 compañeros que han sido trasladados y con ya bastante experiencia dentro de la compañía que pueden ayudar a sumar esas experiencias. Además, contamos con expertos que sin su conocimiento local de todos los procedimientos sería imposible abordar ciertos procesos. Y, por último, trabajos muy de campo que requieren también un conocimiento muy particular de lo que tenemos que tratar. También nos estamos apoyando en un número importante de subcontratos locales. Entonces, bueno, además, por último, ese equipo se ve siempre reforzado con parte de los especialistas que han venido trabajando en proyectos del metro por todo el mundo y que periódicamente vamos trasladándonos a Metro Manila para poder, bueno, pues colaborando con el DOTR y coordinando los equipos que tenemos, bueno, pues desde Chile, España, Colombia, México, podemos llegar a trabajar. Para nosotros, no solo en Manila, ¿no? Este tipo de proyectos creemos que es fundamental el poder contar, como insisto, esa importancia, ¿no?, de ese conocimiento local, sumarle la experiencia que podemos traer de otros proyectos en los que todos vamos aprendiendo. Importantísimo, ¿no?, el poder contar también con esa asesoría en todos los aspectos, bueno, pues fiscales, legales, laborales. Cuando uno se instala tiene que tener muy claro todos estos temas y entonces, bueno, no solo en Filipinas, ¿no?, allá donde hemos estado, pues creemos que es la base para poder arrancar con éxito. Y bueno, pues es lo que puedo contar un poco del caso nuestro en Filipinas. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Thank you very much, María. So now is the turn for María, y ahora vamos a dar la palabra a Julen Barrutia, director del área de negocio internacional
de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Buenas tardes a todos y muchas gracias también. Gracias a Casa Asia, a PCCI y, por supuesto, al Instituto Cervantes por esta acogida espléndida a nuestros embajadores respectivos en Filipinas y en Manila y en Madrid, y a todos ustedes por darnos esta oportunidad. CAF hoy es uno de los líderes internacionales en la oferta de soluciones de transporte. En este amplio marco, lo que proponemos a nuestros clientes son soluciones de transporte completas, especialmente en el sector ferroviario, pero no solo. Estamos trabajando, y sigue siendo nuestro negocio central, ofrecer vehículos para estas soluciones de transporte en el campo ferroviario, los vagones, donde tenemos líneas como trenes de cercanías o trenes de alta velocidad, y también en las soluciones de transporte urbano tenemos tranvías, metros y grandes vehículos, pero desde hace 5 años también autobuses, autocares. Y en este caso el tren está orientado históricamente a una menor emisión porque se alimenta de energía eléctrica en sus unidades múltiples. Los trenes fundamentalmente funcionan con electricidad a través de una catenaria, pero ahora, en sustitución de los trenes diésel, también estamos utilizando soluciones con hidrógeno o que utilizan baterías. Lo mismo podemos decir en el aspecto urbano respecto a los autobuses. Hemos adquirido la empresa Solaris hace 5 años y somos líderes en Europa para el diseño y entrega de vehículos de bajas emisiones y de emisiones cero, autobuses urbanos. En esta oferta ofrecemos autocares que utilizan baterías, hidrógeno. Hay algunos que ya están en servicio en varios países en Europa, y también una solución histórica de tranvías, que es una solución que ha funcionado desde hace muchos años. También tenemos una oferta que complementa a estos vehículos en lo que se refiere a ofrecer sistemas de señalización para los trenes, pero también podemos hacer los trabajos de ingeniería necesarios para el suministro eléctrico en un sistema de transporte ferroviario, los aspectos de ingeniería, y también tenemos la capacidad de hacer una integración de sistemas desde el punto de vista de ingeniería de todos los sistemas que incluyen una solución de transporte. Y, por supuesto, no solamente esto, también ofrecemos el servicio completo de mantenimiento de estos sistemas, incluyendo los vehículos, pero no solo, y también con una variedad de propuestas que incluyen a socios, a clientes, a medio, corto o largo plazo, una asistencia y servicio completo. Relacionado con todo esto, también hemos desarrollado soluciones digitales para implementar y optimizar estas actividades y aumentar la disponibilidad y durabilidad de estos sistemas de transporte, pero también ofrecemos y podemos participar en la financiación de estos proyectos, tanto en programas público-privados como también en operaciones, no solamente el mantenimiento, sino la operativa de los sistemas. Uno de los ejemplos de este tipo de proyecto completo sería el tren suburbano en México, en la México DC. Fue una licitación internacional que ganamos en el 2006, y también la financiación fue
un proyecto en concesión y la financiamos, realizamos el diseño y construcción del sistema y desde el 2008 en adelante tenemos un contrato para operar y mantener todo el sistema que funciona de los 27 kilómetros desde el centro de la ciudad hacia el norte de la misma y, como he dicho, estamos operándolo y manteniendo el sistema completo y así hacia el futuro. Ahora estamos prospectando una nueva parte de este proyecto, expandir la línea hacia el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Esto quizá en breve les pueda dar una idea de nuestras capacidades y experiencia profesional. Trabajamos en todo el mundo. Ahora tenemos proyectos por 3.000 millones de euros. Tenemos otro libro de pedidos de 12.000 millones de euros y este crecimiento en los pasados 25 años se ha realizado internacionalmente. Somos una empresa española, pero nuestro crecimiento proviene fundamentalmente de trabajar en todo el mundo, en Nueva Zelanda, en Australia, en Filipinas, y hablaré de ello en un minuto, pero también en Taiwán, en Hong Kong, en Myanmar, en Indonesia, en India, en Oriente Medio, en todas partes de Europa y en las Américas, Norte y Sudamérica, y ahora también en el norte de África. Esto nos lleva a las Filipinas en este momento. En esta trayectoria internacional que hemos cubierto en los últimos más de 20 años, de hecho, Filipinas fue uno de los primeros países donde empezamos a trabajar para poder ofrecer soluciones con éxito para nuestros clientes, proyectos interesantes para el país y también positivos para la población de Filipinas. Tenemos que reinventarnos a 1994, donde estábamos liderando un consorcio español de empresas para construir la línea desde Manila a la base militar de Clark, que había sido desmantelada, y pensaban desarrollar el área, incluyendo la conexión por tren que acompaña a este tipo de proyecto. Esto fue financiado con las provisiones financieras españolas. Desafortunadamente, hicimos el estudio de viabilidad, empezamos el proyecto, pero llegó a un final, desafortunadamente, debido a diversas situaciones financieras propias de aquel periodo. Pero esto les puede dar una idea de dónde venimos. También en el año 2000 participamos en una concesión en aquel momento de la extensión sur de una de las líneas. Trabajábamos con una empresa canadiense que trabajaba con la extensión occidental y se nos contrató para suministrar los vehículos. Aquello también se detuvo y ha habido muchos proyectos, por supuesto. Pero estoy aquí para reconocer lo que el señor Batten ha dicho, que en los últimos 6 años en Filipinas hemos visto proyectos que habían estado parados desde hacía muchos años y que han empezado a moverse, y él es quien merece el crédito, él y su equipo, por todo ese trabajo que han realizado y seguirán realizando, un trabajo ambicioso con una amplia cartera de proyectos que el país merece desarrollar. Respecto al hoy, hemos ganado uno de estos proyectos financiado por JICA con un socio japonés.
que suele ser el caso en este tipo de proyectos, ganamos la licitación internacional para aplicar los vehículos, aquellos que ya nos interesaban hace 20 años, y el proyecto se interrumpió. Bien, esta vez la línea sur se está construyendo en este momento y ahora es una realidad, y los vehículos han sido adquiridos a través de este instrumento de financiación ODE. Estamos encantados de volver a participar en este proyecto, y ahora también estamos involucrados en las últimas fases para la entrega de los trenes expreso que realizarán el servicio desde Manila al nuevo aeropuerto en Clark, que será, podemos decir, después de 25 proyectos. Trabajamos en el pasado con Clark, ahora el aeropuerto está ahí, la vía ferroviaria ha sido construida también, y de nuevo estamos, todos estos años después, presentes en esta oportunidad, y esperamos poder ofrecer estos trenes en el futuro próximo. Así que tenemos una amplia trayectoria. Siempre hemos confiado en que Filipinas es un país de gran potencial, y en estos últimos años este potencial se ha materializado, y está claro que va a seguir siendo el caso. Estoy de acuerdo con todos los comentarios que Rubén ha realizado. Es cierto que ha habido situaciones que también se han dado en el pasado, en los últimos 15 o 20 años, que pudieran cambiar las normas de juego. En el pasado, la legislación en algunos casos detuvo el desarrollo de los proyectos, o el tema de financiación es un tema muy complejo que debe ser abordado, y se está haciendo, y por tanto tener un presupuesto año a año es muy importante, algo que debe abordar el gobierno filipino, y estamos seguros de que va a ser el caso para estos proyectos multianuales que realmente requieren la garantía que van a tener la financiación necesaria durante todas las fases del contrato. Cuando trabajamos en este tipo de proyectos y en proyectos público-privados que también nos interesan, estamos encantados de ver y saber que el año pasado las reglas para la legislación para la concesión de los PPPs en Filipinas ha sido revisada, lo cual facilita de nuevo el desarrollo de este tipo de proyectos, complementando los proyectos actuales, que estamos seguros que con el gobierno español vamos a poder también apoyar a los proyectos filipinos, y complementando con esto, tal y como ha sido mencionado por el señor Batán anteriormente, la participación privada es muy interesante para nuestros proyectos. En estos proyectos siempre queremos tener a socios filipinos, como ha sido el caso en el pasado y seguirá siéndolo en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Julen. Nos hemos quedado sin tiempo, y veo a Inmaculada Riera para la clausura de la sesión, y sé que después hay algunas reuniones, pero debo abrir el turno de palabras si existe alguna pregunta acuciante. No hay preguntas, señor Batán. Solamente conozco una palabra en tagalo, pero es una palabra muy importante. Mi mujer es de Indonesia, y en Indonesia, para decir congratulations, dices salamat. Salamat significa gracias en tagalo. Gracias a todos. Salamat, señor Batán, y muchas gracias a todos ustedes. Que nadie hace preguntas. Quiero comentar rápidamente lo que
Han dicho los panelistas, me gustaría destacar algo de lo que ha dicho Rubén, cómo han transferido las operaciones regionales desde Singapur a Manila. Y este es uno de los objetivos que hemos tenido siempre en el departamento, instar cada vez a más empresas no solo a participar en nuestros contratos, sino que transfieran sus operaciones a Manila. Si les gustaría tener un lugar estupendo al que llegar, les daremos un buen acceso. Hay muchas cosas. Ahora que estamos en este nuevo campo de juego, la pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a asumir el riesgo de pasar por algunas de nuestras peculiaridades, incluyendo los temas presupuestarios, y sin embargo participar y beneficiarse de los retornos potenciales que van a generar más adelante? 12 millones es la población del metro en Manila por la noche, por el día son 20 millones. Así que nuestro primer metro, 600 kilómetros cuadrados, el mismo que Madrid, para darles una idea de cuántas oportunidades tenemos a la hora de construir este tipo de sistema. Y el resto de las empresas españolas que tenemos hoy con nosotros, hasta cierto punto, Acciona, por supuesto, es parte de nuestros grandes proyectos EDP. IDOM también el primer contrato con nosotros, compitiendo con 10 otros empresas internacionales. Tenemos el primer contrato para equipamiento ferroviario con ellos y se realizó el pedido más grande de trenes de la historia en aquel momento. Así que invitamos siempre a aquellos que consideramos que en Filipinas van a ejercer una gran labor con nosotros. Y lo que es importante, esto no significa que porque un proyecto se logra a través de un proyecto bilateral, no significa que no haya más oportunidades para ustedes en Filipinas. Esto es incorrecto. En el gobierno anterior garantizamos que minimizábamos los requisitos de contenido de nuestros acuerdos bilaterales, los mínimos posibles, para dejar más espacio para los demás. Entendemos que para los acuerdos bilaterales, incluyendo a España, existen unos requisitos legales cuando hablamos del contenido que va a estar proporcionado por los sectores y suministradores, pero hay una gran parte que no está ahí. En el caso del contrato con CAF compramos 180 vehículos y también con Mitsubishi Corporation. Los japoneses obtuvieron solo el 27%, el 33% viene de España. Nuestros servicios de navegación aérea originalmente fue un consorcio franco-japonés y un consorcio español, Indra, aunque Indra no lo obtuvo, pero simplemente para destacar que hay un equívoco común. Nos hemos dado cuenta que existía. En el caso de que si un proyecto se hace con JICA o con los chinos o con los coreanos del sur, parece que no haya oportunidades para otras nacionalidades de entrar en el juego, pero no es así. Quería aclararlo. Gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la directora general de la Cámara de Comercio de España, la señora Inmaculada Riera, con cuya intervención se dará por clausurada esta primera jornada de la 9ª edición de la Tribuna España-Filipinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you so much. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial y agradecido a los viceministros hoy presentes en esta tribuna. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias al director general de Casa Asia, Javier, por la magnífica organización y oportunidad de debate sobre estas relaciones tan importantes entre España y Filipinas, ¿no? Y a nombre de la Cámara de Comercio de España, muchísimas gracias
no solo a Casa Asia, sino también al Instituto Cervantes, donde estamos hoy, y la invitación que nos habéis trasladado para clausurar esta primera jornada de la 9ª Tribuna España-Filipinas. Como decía, estamos convencidos que la tribuna es una magnífica oportunidad de información, de conocimiento y de debate en torno a unas relaciones bilaterales entre nuestros países y, sobre todo, en el cómo avanzar en este fortalecimiento. Filipinas, para España y para la Cámara de Comercio, va mucho más allá de la región Indo-Pacífico, porque con Filipinas nos unen unos lazos históricos, culturales, que en esta sede hoy del Instituto Cervantes creo que debemos resaltar. Y ello hace de Filipinas un país de especial relevancia para España, también en lo económico. Y en este marco, la jornada de hoy ha puesto el acento en cuestiones clave como son el papel de España y Filipinas en la región, que es la de mayor crecimiento a nivel global, así como en dos de los sectores que marcan y van a marcar aún más en el futuro el desarrollo de nuestros países, porque también es para España, y nuestras posibilidades de cooperación, como son el sector energético y las infraestructuras. Nos encontramos, pero, y creo que es importante ver dónde estamos, ¿no? Y estamos en un entorno complejo que presenta un elevado nivel de incertidumbre a nivel mundial. Y citaré, permítanme que cite 4 factores que creemos y creo han marcado y marcan este entorno actual en el que nos encontramos. El primero es el impacto del COVID y la guerra de Ucrania, que han tenido no solo un impacto negativo en nuestras economías, sino que han afectado también al mismo proceso de globalización, un proceso que fue impulsado y ha sido impulsado en los últimos años por una revolución tecnológica innegable, por la misma digitalización y también por el desarrollo del transporte internacional. El segundo factor son las tensiones proteccionistas, ¿no?, que al mismo tiempo se han ido produciendo y que afectan y atentan a las bases de lo que ha sido nuestro modelo de crecimiento y nuestro modelo de bienestar, ¿no?, de las últimas décadas. La apertura de los mercados, el multilateralismo, la cooperación y la integración comercial entre nuestros países no son solo hitos y valores económicos, sino que van mucho más allá. Son valores del modelo de crecimiento. En tercer lugar, tenemos que decir que vivimos un entorno también marcado por una subida generalizada de los precios energéticos y las disrupciones en las cadenas de suministro, que son dos de los elementos que más han elevado los costes para las empresas y que más han afectado también al comercio internacional. Y cuarto, en este contexto en el que nos situamos hoy y el impacto del COVID y de la guerra de Ucrania han acentuado la necesidad también de una mayor autonomía estratégica de los países. Es una autonomía estratégica que deberá compaginarse en el marco de esta nueva globalización a la que no podemos ni queremos renunciar y que entendemos que es imprescindible en el crecimiento y en el progreso mundial. Y en este contexto, al que he hecho referencia, con estos 4 factores que hemos querido y que he querido subrayar, se viene produciendo un desplazamiento del eje de la economía mundial desde el Atlántico Norte hacia el Indo-Pacífico. España, creemos y estamos convencidos, y compartimos con Casa Asia, con ICEX, obviamente, con el Gobierno de España, España debe estar más presente en la región que va a liderar el crecimiento a nivel global en las próximas décadas. Y ahí es donde cobra especial valor Filipinas, un país prioritario, como decía antes, en la acción exterior de España y un socio privilegiado en el sudeste asiático y plataforma de nuestra acción en Asia. Nuestras relaciones económicas bilaterales, no obstante, se sitúan hoy por debajo de su potencial.
tanto en los intercambios comerciales, que no alcanzan los 1.000 millones de dólares, como en particular lo que se refiere a inversiones, con un stock de 70 millones de euros de inversión española, destacando empresas como las que hoy han participado, ¿no?, en el panel tan interesante que ha tenido lugar, y otras como Mafre, Indra, Acciona, que está presente, IPRA, Tobacco, CAF, IDOM, son ejemplos magníficos de la inversión, pero estamos aún por debajo de las cifras y tenemos un gran potencial por delante. Y es por ello que es importantísimo promover una mayor presencia de la empresa española en el mercado filipino a través, como se ha debatido en esta mesa, ¿no?, de la participación en proyectos y a través de la inversión productiva, aprovechando, por una parte, la ambiciosa agenda que tiene Filipinas en estos sectores, de los que se ha hablado también en el curso de la tribuna hoy, y que ofrece excelentes oportunidades para la cooperación empresarial. Y también aprovechando también no solo de esta oportunidad, sino también del favorable entorno de negocios para los inversores en Filipinas y la estrategia de crecimiento inclusivo que tiene el país. En las sesiones de hoy, ¿no?, hemos tenido ocasión, yo lamentablemente no he podido participar, pero sí que me lo han trasladado, que hemos tenido ocasión de conocer más de cerca y de la mano de los secretarios de Estado, de los viceministros, ¿no?, de Energía y de Planificación de Transportes de Filipinas, hemos tenido ocasión de conocer los proyectos e inversiones públicas y abiertas al partenariado público-privado que ofrece el país en los sectores a los que hacía referencia. El ambicioso plan de infraestructuras, que se denomina Build More Better, es una magnífica oportunidad para nuestras empresas en sectores, reitero, tan importantes como la energía, infraestructuras, transporte, en los que nuestras empresas, y en esta mesa se ha puesto de manifiesto, la empresa española ofrece unas credenciales tecnológicas, una capacidad y un compromiso con el país inigualable. Desde las cámaras de comercio, desde la Cámara de Comercio de España, desde la Red Cameral, desde la Cámara de Comercio, Rubén, que tú presides, la Cámara de Comercio de España en Filipinas, el sistema cameral está plenamente comprometido en redoblar estas acciones de promoción, de información, de acercamiento y de identificación de oportunidades que presenta Filipinas. Y no solo para las empresas grandes o medianas, sino también para las pequeñas y medianas empresas. Para acceder a un mercado tan lejano como es Filipinas, la acción institucional de apoyo que realizamos también a través del tripartito y a través y de la mano del ICEX, la acción, decía, institucional de apoyo, los programas de internacionalización que promovemos desde la Cámara de Comercio de España, los servicios también que promovemos tanto desde España como desde la misma Cámara de Comercio de España en Filipinas, son sin duda instrumentos útiles para favorecer este proceso. Y aquí, y en este contexto, esta colaboración que mantenemos con Casa Asia es también un instrumento de gran utilidad y de gran retorno, esperamos, para reforzar estas relaciones bilaterales y para acompañar también a nuestras empresas en el marco económico. Y junto a ello queremos impulsar también el papel de Filipinas como plataforma para la penetración y consolidación de las empresas españolas en el gran mercado asiático, que además se encuentra en un proceso de integración en el marco de la Asociación Económica Integral Regional, que agrupa a los 10 países de ASEAN, más China, Japón, Corea, Nueva Zelanda y Australia. Termino ya y trasladando que hace ahora 500 años Filipinas fue la puerta de entrada de España a Asia y el punto en el que se materializó, ¿no?, la primera globalización del planeta con la circunnavegación del mundo por parte de Magallanes y Elcano.
Por tanto, nuestra alianza siempre ha estado ahí. Nuestro compromiso desde España con Filipinas siempre ha estado ahí. Pero ahora es el momento de reforzarla. Y existe la oportunidad, existen las oportunidades. Y sobre todo en el marco de sectores que son críticos para un progreso de nuestros países, no solo económico, sino también social. Y aquí estamos, desde la Cámara de Comercio de España, al lado de Casa Asia, trabajando de la mano de nuestro Gobierno, del Ministerio de Exteriores y de la Secretaría de Estado de Comercio, juntos para avanzar en este fortalecimiento de nuestras relaciones y en este fortalecimiento no solo desde una perspectiva económica, sino también cultural y social. Muchísimas gracias, Javier, por esta oportunidad. Muchísimas gracias también al Gobierno de Filipinas por el progreso, el crecimiento y las oportunidades que están generando y que de seguro la empresa española, con estas capacidades y este potencial y esta tecnología y este compromiso, querrá y sabrá aprovechar estando y creciendo a vuestro lado. Muchísimas gracias. Gracias.